Está Guillermo Jeremía con nosotros. Ahora, ¿cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenas noches. El saludo para todos. El 16 de enero del 2019, hace más de 3 años, Río Cuarto se sorprendía con un episodio ocurrido en Barrio Fénix, la muerte violenta de Claudio Torres. No se sabía la dimensión de lo que estaba empezando a rodar. Lo que después se conoció como el narcoescándalo. ¿Recuerdan ustedes? Una organización delictiva montada no solo para vender drogas en la ciudad de Río Cuarto, comercializarla, distribuirla, sino de lavado de activos. Claudio Torres aparentemente fue asesinado por un sicario que después se dio a la fuga. Nada se supo del caso. Nada se pudo avanzar respecto de quiénes fueron responsables de la muerte de Torres. Sin embargo, sí la justicia federal avanzó y mucho respecto de esta organización delictiva que estaba en la ciudad de Río Cuarto comercializando droga. Eso sí, no se secuestró droga y ahora tampoco se ha podido determinar quiénes y cómo lavaron los activos, es decir, usaron contadores para la plata emergente de la comercialización ilegal de drogas se transformó en activos. ¿Por qué lo decimos esto? Bueno, porque semanas atrás la propia justicia federal ha sobreseído a los 2 contadores que estaban procesados en la megacausa que tiene incluso pendiente la resolución porque el fiscal Gonela, el fiscal federal de la Cámara que juzgó a esta organización delictiva, había acordado un juicio abreviado con condenas de 5 años que no fue aceptado por las instancias superiores y hoy está en revisión. Hay 13 personas, las condenas han sido menores para las expectativas que había, a 5 años, porque admitieron el delito, entre ellos Gustavo Oyarzábal, quien era jefe de la División de Investigaciones de la Unidad Departamental. ¿Qué les estoy mostrando? Esta fotografía que el entonces Ministerio del Interior, de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, muy afecta a los golpes efectistas, pero no efectivos, de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, mostró todos esos bienes, televisores, vean, hay de todos allí en esa fotografía. Esta fotografía la subió la propia Patricia Bullrich a sus redes sociales mostrando el éxito de la investigación en Río Cuarto. Resulta ser que hace un par de semanas la justicia tuvo que sobreseer a los 2 contadores que estaban procesados. Se trata de Martín Damián Boyero y Silvia Noemí Andarnelo. Ambos fueron sobreseídos porque no se encontraron elementos para imputarles el delito de lavado de activos provenientes del narcoescándalo. Hoy rompió por primera vez el silencio en nuestro programa de radio en la mañana en Así Son las Cosas, el propio Boyero. Dice, cuando intentamos entender el allanamiento entendimos que una mujer, Dorotea Sosa, a la sazón madre de Claudio Torres, el fallecido narcotraficante, que había realizado un proceso de blanqueamiento de capitales que estaba habilitado por una ley vigente y ellos habían presentado ese trámite ante la AFIP, era la madre del narcotraficante que había fallecido. ¿Qué dijo también Martín Boyero? Que el procesamiento de los contadores era para completar el círculo de la acusación. Estaban queriendo cerrar un círculo que quisieron ver en alguna figura porque faltaban contadores en la causa. Y si hay lavado de dinero, tiene que haber contadores. Bueno, pues bien, los contadores fueron sobreseídos porque no hubo elementos para poder imputarle esta referencia a la madre del asesinado narcotraficante. Es un elemento del pasado. Los dichos de alguien que aseguró que alguien que trabajaba en uno de los estudios había tomado referencia respecto de la posibilidad de estar relacionado con el propio Torres. ¿De qué habla esta situación que les estamos presentando? Más allá del nombre que ha sido mancillado de los contadores, que por supuesto quedaron estigmatizados, sus estudios allanados, les secuestraron las computadoras, la documentación y al fin de cuentas no hubo un solo elemento probatorio
para poder avanzar en la acusación. Lo que habla es de la utilización de la justicia con fines políticos, porque Boyero responsabiliza a la fiscal de la causa, que fue la que construyó la acusación y necesitaba de contadores para justificar el lavado. Habían hecho un gran operativo de secuestro o de desmantelamiento de una organización delictiva que comercializaba droga y no habían secuestrado 1 gramo de droga. Se suponía que esas conexiones estaban con otras causas pendientes. Esa situación fue usada políticamente por Patricia Bullrich y también por Elisa Carrió, que vino aquí a la ciudad de Río Cuarto y polemizó con nuestro compañero de tareas Pablo Callejón respecto del narcotráfico, porque vino Elisa Carrió y dijo acá que Río Cuarto era la próxima Rosario. Bueno, si lo era, no se avanzó mucho en temas de definición judicial. De hecho, todavía no están condenados los integrantes de la organización delictiva. Todavía no está esclarecido quién mató a Torres o quién lo mandó a matar. La justicia provincial no ha avanzado en nada a este respecto. Y ahora caemos en la cuenta que tampoco se pudo probar que hubo lavado de activos. Una justicia así no nos sirve porque es funcional al poder político de turno y además porque nos hace creer que hace cosas que cuando pasa el tiempo y las vemos con el transcurrir de los meses y en este caso de los años, terminan diluyéndose. Lo habíamos advertido desde este mismo espacio en el momento que esto ocurrió, que no vaya a ser cosa que se produjese un alto estrépito para después no obtener al menos el correctivo social para aquellos que están responsabilizados de esta situación. Que hay droga en Río Cuarto, hay droga en Río Cuarto, no hay ninguna duda, pero que debemos tener una fuerza policial que la controle. Bueno, el jefe de investigaciones estaba involucrado, cómplice de la organización delictiva, y ahora no podemos avanzar en acusaciones concretas respecto de esa organización delictiva que fue desmantelada y sobre la que se hizo mucha repercusión política y poca efectividad para lo que importa en una sociedad. Que este tipo de prácticas o de actividades por fuera de la ley dejen de ejecutarse. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches, Martín.